Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Ben Needham. Es uno muy parecido a otro que hice recientemente, que es el de la periodista Jodi Huisentruth. Más que nada por el hecho de que hace años que no se sabe nada, hace más de 20 años que no se puede probar ninguna de las teorías que surgió. Pero hay una gran diferencia con respecto al caso de Jodi, y es el hecho de que esto sucede en una isla. Como se pueden imaginar, el hecho de que ocurra en una isla lo vuelve aún peor por varias razones que vamos a ver más tarde en el caso. Además, recientemente surgió una nueva hipótesis con respecto a lo que pudo haber ocurrido, pero es también difícil de probar, así que todavía no sabemos cuál fue el destino de este niño. Sin nada más que decir, acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que, comencemos. Ben Needham nació el 29 de octubre de 1989. Hoy tendría 30 años. No podemos decir mucho de Ben, ya que al momento de los hechos tenía tan solo 21 meses, por lo que tenemos que describir más bien a su familia, quienes estaban con él en ese momento. Sus abuelos eran Christine y Eddie Needham, su madre, Kerry Needham. Los hechos comienzan por el lado de sus abuelos, cuando deciden pasar las vacaciones en 1990 a la isla de Kos, ubicada en Grecia. Como pueden ver, es un lugar tranquilo y rodeado de playas, con actualmente unos 30.000 habitantes en todo el perímetro. La pareja se enamoró completamente del lugar, a tal punto en que no se querían ir, y no lo hicieron. Los Needham decidieron comenzar a vivir en la isla y trajeron con ellos a 2 de sus hijos. Querían tener una vida simple, una casa del tamaño justo y vivir continuamente con la naturaleza. Estaban en un lugar al cual llamaban Paraíso. Unos meses después llegó a quedarse con ellos su hija Kerry. Kerry a su vez llegó junto con su propio hijo llamado Ben. Una vez en la isla comenzó a trabajar en un hotel y se asentó junto con el resto de su familia. Este fue un gran cambio para Kerry, siendo que ella misma describe como en el lugar donde vivía antes no la pasaba para nada bien, no tenía trabajo ni tampoco muchos amigos. Toda la familia, una vez ubicada en la isla, estaba trabajando o en la escuela, viviendo bien hasta el día de los hechos. El sueño que esta familia vivía, según ellos, se volvió rápidamente una pesadilla. El 24 de julio de 1991 fue un día como cualquier otro. Eddie y Steven habían ido a trabajar en la remodelación de una casa. Esto pasó bien por la mañana, al mismo tiempo en el cual Kerry se tenía que ir a trabajar por su cuenta al hotel. Kerry hacía lo mismo todas las mañanas, solía ir desde su casa hasta la de sus padres para que Christine cuidase a Ben mientras ella no estaba. Además, por su parte, Christine también cuidaba a su otro hijo, Danny. Esto ya era una rutina de todos los días. Ese 24 de julio, Christine decidió visitar a su esposo y a su hijo Steven de sorpresa junto con los chicos. A eso de las 11:30 decide ir a verlos. Iban los 3 juntos por la ruta vacía. Todo esto acompañados esa mañana tranquila por su perro. Christine no tenía ningún plan ni tampoco una hora a la cual volver o a la cual ir. Simplemente quería pasar un buen momento en familia. La casa en la cual Eddie y Steven trabajaban era una zona muy recluida. No pasaban autos, no pasaba gente, estaba rodeada de naturaleza y campos. Nunca pensarían que algo malo podría pasar en un lugar como ese. Más que nada porque realmente no había nada alrededor. Solo estaban ellos y las personas que ayudaban con la construcción, lo cual sería un tema importante años más tarde. Había un edificio a cierta distancia, era más bien una casa de campo, pero nada más. Una vez que llegan, Christine deja los pantalones de Ben en un árbol para que se sequen. Por lo tanto, el niño estaba dando vueltas por todas partes con zapatos, una remera y su pañal. Además llevaba 2 autitos de juguete. En ese entonces cabe aclarar que el lugar donde estaban era puramente una construcción. No había caminos hechos para gente, había arena por todas partes, cemento y algunos cuantos árboles alejados del lugar. A lo que voy es a que no era fácil ni irse ni tampoco entrar. Había un solo camino por el cual pasaba todo, así que sería muy difícil perder de vista algún detalle. Pasado el mediodía ya habían almorzado juntos y Steven decidió irse. Tomó su moto y se fue. Es en ese momento cuando Steven se va que notan que Ben no estaba por ninguna parte, que estaba demasiado tranquilo. No estaba haciendo sus típicos ruidos ni tampoco se lo veía cerca. Así que comenzaron a buscarlo. Christine lo empezó a buscar en la parte de arriba de la casa donde estaba el camino y todavía no entraba en pánico.
pensaba que probablemente el niño se habría ido un poco lejos, no tanto, y que lo encontraría simplemente jugando en alguna parte sin saber lo que pasó. Pero no fue así. Christine recorrió un poco del camino sin ir demasiado lejos porque pensó, no pude haber llegado a tanto. Era simplemente un niño de 1 año y medio más o menos, así que no podría haber caminado lo suficiente como para alejarse más. Por lo tanto, en un momento paró. Mientras ella buscaba arriba en las cercanías, Eddie buscaba en el camino de abajo, en el campo. Había muchos lugares en los cuales Ben simplemente no podría haberse ido. No solamente porque era muy pequeño en el sentido de que realmente no podía caminar tanto, sino que también había caminos que eran difíciles de atravesar por personas adultas. No hubiese siquiera podido caminar en los grandes pastizales que rodeaban el lugar. Además, habían partes del terreno que bajaban bruscamente. Difícil de caminar para un adulto, como dije antes, y mucho menos para un niño. Incluso si se hubiese caído por alguno de estos lugares, lo habrían encontrado. Entonces pensaron que la situación más fácil sería que Steven se lo hubiese llevado en la moto a dar un paseo, y que probablemente Ben estaría a su cuidado en ese momento. No se preocuparon demasiado porque realmente pensaban que no pasaba nada en esa isla. En sus mentes no había posibilidad de que Ben se hubiese perdido en un lugar como ese. Pero hay un detalle extraño dentro de todo esto, y es que cuando volvieron al lugar de la construcción, los pantalones que estaban colgados del árbol, los que eran de Ben, habían desaparecido. Cosa que a día de hoy, incluso con todas las teorías, no se explica de ninguna forma. ¿Por qué habrían desaparecido? Tal vez simplemente fue el viento, quién sabe. Pero si alguien se los llevó, ¿por qué? Además, los autos con los cuales Ben estaba jugando tampoco estaban. Por la tarde, a eso de las 7:30, llegan de vuelta a la casa de los padres y ahí ven a Steven tomando una ducha. Así que cuando sale, le preguntan dónde estaba Ben, porque realmente pensaban que estaban juntos. Sin embargo, Steven no sabía de qué le estaban hablando, porque claramente él se fue sin saber absolutamente nada. Él les contestó que pensaba que Ben estaba con ellos. Así que ahí se dieron cuenta de que algo estaba muy mal. Ben se había perdido oficialmente a eso de las 2 de la tarde cuando se dieron cuenta de que ya no estaba. Entonces la denuncia fue hecha unas 5 horas más tarde, lo cual es un montón para la cantidad de transportes que salen de la isla. Más allá de eso, y como era muy pequeño todavía, decidieron comenzar la búsqueda inmediatamente. Pero la familia en este punto seguía pensando que iban a empezar la búsqueda y lo iban a encontrar en alguna parte todavía jugando, de vuelta, sin entender lo que estaba pasando. Pero les digo que este tipo de islas son muy turísticas y por lo tanto hay mucha gente que va y viene. Puede ser un lugar muy lindo, muy lleno de naturaleza hermosa, pero sigue siendo peligroso. En medio de todo esto, por supuesto que le avisaron a la madre de Ben lo que estaba pasando y le dijeron que tenía que ir con ellos a buscarlo. La reacción de Kerry fue básicamente un shock. No sabía qué estaba pasando y no entendía cómo podían perder a su hijo, cómo había sido eso posible, cómo podían perderlo de vista. Además también pensaba que cómo podía irse lejos, era un infante, no podía caminar tan lejos. Lamentablemente, al actuar tan tarde para cuando se dieron cuenta de que alguien se lo pudo haber llevado, ya habían zarpado 3 ferries de la isla. Por lo tanto, si el niño estaba en alguno de ellos, ya no había posibilidad de recuperarlo. Eddie fue hasta el puerto a buscar a su nieto, pero no podía hacer nada. Él mismo lo decía, no tenía ningún tipo de autoridad para parar a nadie, solamente podía ver adentro de los autos desde lejos y esperar encontrarse con quien tuviera a Ben. Se condujo una búsqueda oficial con policía y marina buscando al pequeño e incluso se pensó en la posibilidad de que Simon, el padre de Ben, se lo hubiese llevado. Pero esto resultó no ser posible. Así que quedaban 2 posibilidades, o que un desconocido se lo hubiese llevado, o que fuese un plan de la familia. Lo único que sabían en ese momento era que el perro de la familia no había ladrado, y por lo tanto pensaban que el niño habría desaparecido lejos del lugar. Entonces lo que se teorizó en ese momento era que Ben se alejó un poco y fue capturado por gitanos o gente nativa del lugar, algún grupo de personas que estuviese vagando por ahí. Mientras que es posible, también es algo un poco vago como teoría, ya que habría un gran elemento de casualidad en todo eso. El plan de esa mañana de ir a visitar a los chicos a la zona de construcción era algo que no estaba fijado en ningún momento. Es algo que se le ocurrió a Christine en esa misma mañana y por lo tanto nadie podría haber sabido
que el niño iba a estar ahí. Menos que menos alguien podría saber que el niño se comenzaría a alejar al mediodía. Además, también está el hecho de que se tendría que haber encontrado con gente que se lo quisiera robar, en lugar de devolvérselo a la familia. Que está bien, hay personas así en el mundo, pero todo esto tendría que ser una gran casualidad. Justo tendría que estar pasando un grupo de gente que se lo quisiera llevar. Puede pasar, pero es una situación con bajas probabilidades, siendo más que nada que ese lugar en particular no tenía muchas visitas. En esos momentos, un testigo también dijo que vio por la zona a un auto blanco y que dentro había 3 pasajeros. Entonces, a partir de esto, se comenzó a decir que tal vez una pareja decidió llevarse a Ben. Tal vez no podían tener hijos y por eso se lo llevaron o lo que fuera, pero que una pareja lo había hecho. Lamentablemente, la policía jamás siguió esta pista del auto blanco, así que nunca se supo si esto era siquiera verdad. En la isla, por un tiempo, la versión más escuchada fue la de los gitanos, porque según un supuesto testigo, un gitano se había llevado a Ben. ¿Qué gitano? Nunca se supo. ¿Cómo era el gitano? Tampoco. Pero era lo que la gente creía. Para la familia también esta era la teoría más creíble, que un grupo de gente se lo hubiese llevado de ahí. Y eso fue lo que persiguieron durante muchos años. Siguieron también varias pistas durante todo este tiempo. Iban a donde otras personas les decían haber visto a un niño con grupos de gitanos, pero ninguno de ellos resultó ser Ben. A veces iban de a pares a comprobar la información y otras veces Carrie viajaba sola, esperando encontrarse a su hijo. Le pasaba fotos incluso de familias con hijos muy parecidos a Ben, pero jamás lo pudo encontrar. Además, hubo muy poca ayuda de parte de la policía, lo buscaron durante muy poco tiempo. La razón detrás de esto es posiblemente el hecho de que siempre se creyó que una de las cosas más probables también era que lo hubiesen llevado para tráfico humano. Al haber tardado tanto en denunciar y al ser tan profundo el tráfico de personas, puede ser que se hayan rendido rápidamente al saber que la búsqueda no tendría frutos. Más que nada porque, como dije antes, es un lugar muy turístico y justamente el tráfico de personas está muy arraigado en ese tipo de lugares. Además, también cabe decir que si realmente esto fuese verdad, hay muchas veces en que la policía está también involucrada y por lo tanto directamente no buscarían. No digo que este sea el caso, pero suele pasar. En general, la búsqueda fue hecha mayormente por la familia, pero mientras tanto, había muchos reportes de personas que le decían a la policía que habían visto a un niño con las características de Ben, con familias en las cuales no encajaba. Es decir, veían a un niño blanco, rubio, con los ojos claros, con una familia de piel más morena, de pelo oscuro, de ojos oscuros, y evidentemente se lo comunicaban a la policía como diciendo que los niños estos no encajaban con ese tipo de familia. Dentro de todo, este es un detalle muy visible, es algo que realmente haría resaltar a Ben. Pero había tantas familias con este tipo de estructura, había tantas familias que tenían a niños con pieles más claras, con pelo rubio, que la policía terminó recibiendo muchísimas pistas, posibles avistamientos. E increíblemente ninguno de ellos, de los que revisaron entre la familia y entre la policía, era Ben. Por ejemplo, en 1995 un investigador privado encontró a un niño más o menos con estas características y de la edad de Ben, con una familia en la cual no encajaba. El investigador les preguntó qué es lo que estaba pasando y ellos le dijeron que tenían a ese niño porque su familia no lo quería. Pero la prueba que ellos tenían de quién era este niño fue suficiente, ya que poseían su certificado de nacimiento. La historia terminó siendo un poco más simple. Es que ellos estaban cuidando al hijo de un hombre que estaba en la cárcel mientras cumplía su condena. En 1998 pasó lo mismo. Otro chico parecido a Ben fue encontrado por un investigador en la playa y también estaba con una familia un poco más morena que él. Pero lo curioso y lo que lo atrajo principalmente fue que se referían al niño como el rubio. Le pareció un poco raro que no usaran su nombre. Así que se acercó al niño, se hizo el que le estaba tocando la cabeza como jugando y le sacó unos pelos para comprobar el ADN. Lo llevó al laboratorio y resultó que este niño no tenía nada que ver con Ben. Así hubo muchísimas otras instancias en las cuales había un niño rubio en este tipo de familias que tenía mucho parecido a Ben Needham, pero ninguno de ellos resultó ser. Además, es una búsqueda muy difícil de hacer sin tener los recursos suficientes. La familia no tuvo el apoyo de ningún organismo internacional, no tuvo mucho apoyo de la policía en sí de la isla, así que solamente podían recaer en investigadores privados y en las personas que escucharan el caso y les interesara ayudar. Sabiendo todo esto y algunas cosas más que les voy a decir ahora, pasemos a las teorías. La primera es que fuera alguien de la familia o que la familia entera lo hubiese planeado. Pero vamos a enfocarnos en que una persona de la familia se llevó a Ben
y que algo le pasó en el medio. La persona en cuestión dentro de esta familia sería Steven. Una de las primeras cosas que se encuentran sospechosas dentro de este caso es que se haya ido primero que nadie. Notan que Ben no está al momento en el cual él desaparece con la moto. Esa es una cosa un poco cuestionable, pero a la vez puede ser completamente una coincidencia, porque podían estar distraídos mientras el niño se iba a cualquier otra parte. Y hay dos posibilidades dentro de esta teoría. Una es que Steven se lo haya llevado de paseo y que hubiese ocurrido un accidente, y la otra es que se lo haya llevado, digamos, con otros propósitos. La familia no cree ninguna de estas opciones, de hecho todo lo contrario. Piensan que Steven no sería capaz de hacerle daño en lo absoluto a Ben y que se culparía toda la vida si hubiese ocurrido un accidente como ese. Pero hubo sospechas más que nada cuando dejó de colaborar con la policía. Él dice que dejó de participar de las interrogaciones cuando sintió que lo estaban culpando de algo que él jamás podría hacer. No le gustaba que desconfiaran de él siendo algo tan doloroso. Lo interesante dentro de todo esto es que Steven intentó hacer terapia de hipnosis para recordar exactamente lo que pasó ese día. Lo primero que destacó es que jamás vio un auto blanco por el lugar, lo cual es un detalle muy importante, pero también hay otra cosa aún más importante y es lo que sí vio, que fue un camión de cemento muy cerca. Algo que nadie había pensado y que tampoco recordaban. Además, esto fue confirmado. El camión de cemento estaba ese día. Según él, tuvo también una memoria falsa. Algo que siempre se preguntó pero que sabe que no pasó. Steven piensa y puede ver cómo se lleva a Ben. También piensa en un accidente. Puede imaginarse una cosa así, se imagina a Ben cayéndose, pero está seguro de que no pasó. Que lo más probable era que fuese algo sugerido por la policía y el trauma que le causó el visualizar esa escena. También se puede ver cavando un pozo con una pala, pero sabe que no es capaz de tal cosa. La realidad es que él sabe que no se podría haber llevado a Ben simplemente porque era demasiado peligroso, pero además hubiese quedado algún rastro de lo que ocurrió. En ese lapso de tiempo no creo que fuese posible ocultar cada una de sus huellas si hubiese pasado un accidente y lo hubiese enterrado. Por ejemplo, el tema de la pala. Habría una pala en alguna parte, de algún lado la tendría que haber sacado. Hubiesen encontrado aunque sea el rastro de lo que pasó y dónde fue el accidente. Hubiesen encontrado rastros en la moto. Nada de eso pasó. Ustedes claramente pueden pensar lo que quieran. Tal vez fue simplemente un recuerdo falso o fue una confesión. Pero más que nada puede ser que sea algo implicado por la policía, ya que durante el cuestionamiento justamente se le preguntó si tal vez hubiese pasado un accidente y lo enterró, se llevó a Ben a alguna parte y decidió ocultarlo. Justamente pudo haber pasado algo como eso. También recordemos que durante unos días se investigó el área y no se encontró nada. Se revisó con perros para que olfatearan el aroma de Ben y aún así no se lo encontró. Por otra parte también está la teoría de los gitanos o las personas que estuvieran cerca de ahí y que se lo hubiesen llevado. No hay pistas de esto, no hay nada que confirme realmente que un grupo de personas se lo llevó. La familia intentó buscar por ese lado durante muchísimos años. Fueron de campamento en campamento intentando ver si encontraban a Ben o a algún niño que se le pareciera, pero jamás lo encontraron. Igualmente este tipo de personas son nómadas, no se quedan en un lugar y por lo tanto puede ser aún más difícil encontrar lo que están buscando. Pero paso de esta teoría ya que no hay nada que la pruebe. Y por último tenemos una de las cosas que a día de hoy se creen más, que es la teoría del excavador. Hace algunos años un hombre se comunicó con la policía para hablar acerca de un amigo que había fallecido recientemente. Esta persona dijo que su amigo, cuando estaba vivo, le confesó algo terrible. Este hombre, el día que Ben desapareció, estaba manejando una excavadora y él se llamaba Konstantinos Barkas. Konstantinos le confesó, supuestamente a esta persona, que ese día hubo un accidente con la excavadora y Ben, y que decidió entonces ocultar lo que había pasado, enterrar al niño y no decirle a absolutamente nadie, y que además lo había enterrado en ese mismo terreno. Debido a esta pista se volvió al lugar donde estaba la casa y ahí se empezó a excavar toneladas y toneladas de tierra. En la zona encontraron objetos que podrían pertenecerle a Ben. Eran dos. El objeto más importante era una parte de un auto de juguete que parecía estar hecho más o menos por 1991 y la otra pieza era una pequeña parte de una sandalia. El autito fue una de las cosas más impactantes ya que justamente Ben estaba jugando con eso
antes de desaparecer, y nadie había encontrado ninguna pieza de estos juguetes hasta ese momento. Además, luego de algunos estudios se comprobó que estas piezas tenían sangre en ellas. Todavía no se sabe de quién eran, si se sabe que era de un humano, pero no se tienen claro si eran de Ben o no. La familia confirmó que uno de estos objetos eran de Ben, pero hablando de análisis en un laboratorio, no se pudo comprobar. Al respecto, el detective principal John Cousins dijo lo siguiente: mi equipo y yo sabemos que el 24 de julio de 1991 se utilizó maquinaria, incluida una excavadora grande para limpiar una zona de tierra, detrás de la granja que los Needham estaban renovando. Es mi creencia profesional que Ben Needham murió como resultado de un accidente cerca de la granja en Iraklis, donde fue visto por última vez jugando. La recuperación de este artículo y su ubicación se suma a mi creencia de que el material fue retirado de la granja el día en que Ben desapareció o poco después. Lo único realmente por lo cual la gente podría guiarse en este momento para reconocerlo, ya que pasaron tantos años, es la última imagen de progresión de edad de Ben. Así que si ven a un chico parecido a este, llamen a la policía, porque sigue estando desaparecido. No hay mucha más información que dar por ahora. La familia del excavador dice que no pudo haber sido él, pero en realidad nunca se sabe. No importa que también conozcas a una persona, no importa que tanto creas que puede ser inocente, puede que no lo sea. No lo sabes realmente. No estuviste ahí, así que... Lo que me parece extraño es que este amigo haya salido a decir todas estas cosas porque sí. Dentro de todo, no habría razón por la cual ir a decirle a la policía esto sin que sea verdad. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué mentirías así? Puede ser que sea una mentira, ya que nada de esto se comprobó completamente, pero lo que muchos creen es que es verdad, que este hombre simplemente esperó el momento en el cual pudiese hablar de tal cosa y se lo confesó a la policía. Pero bueno, acá termina el caso, así que díganme ustedes qué piensan acerca de todo esto. ¿Cuál teoría les parece la más correcta? ¿Cuál les parece que puede funcionar mejor dentro de este caso? Y además díganme si tienen alguna otra teoría, algo que tal vez no haya mencionado, algo que sepan, tal vez conocen este caso desde el momento en el cual ocurrió, a veces pasa, así que déjenlo abajo en los comentarios si tienen información de ese estilo. Hasta acá llegamos, acá están mis Petros y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios, realmente lo aprecio muchísimo. Así que bueno, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.